Está con nosotros Miguel Ferré, quien es director de gestión sanitaria, a quien saludamos. ¿Está Ferré? ¿Cómo le va? Muy buen día, bienvenido a la pantalla de América Tucumana, Más Noticias, el gusto de saludarlo. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está? Bien, la consulta está motivada, por supuesto, para conocer cómo está marchando la vacunación acá en la provincia de Tucumán. Bueno, la verdad que al ritmo que nos impone la llegada de las vacunas. Ustedes saben, la semana pasada y la anterior tuvimos un par de oportunidades en las que tuvimos que posponer los turnos de vacunación en función de que no nos habían llegado todavía las dosis de Nación y bueno, afortunadamente hoy nos estamos poniendo al día con esos turnos que estaban pospuestos. Con mucha demanda, el día de ayer particularmente en el 107 se pusieron prácticamente 1.400 dosis, con todos los nodos trabajando al 100% y en algunos casos en oportunidades de reprogramación de turnos que hubo del jueves y viernes de la semana pasada para el lunes y martes de esta semana, hemos podido duplicar la capacidad operativa para vacunar los turnos atrasados, pero además no posponer los turnos que correspondían al lunes y al martes. Es decir, que hoy nos ponemos al día y, bueno, y mañana continuamos con los turnos asignados. Bien, hay una consulta que nos hacen los televidentes. ¿Cuándo se va a priorizar a aquellos pacientes, no le digo de riesgo, de alto riesgo, por ejemplo, que tienen cáncer o algún otro tipo de enfermedad? ¿Está previsto eso? Claro que está previsto, está dentro del cronograma de vacunación. Lo que pasa es que en la estratificación del riesgo de la población, quienes más riesgo tienen son los adultos mayores. Es por eso que se hizo un corte. La idea es vacunar los mayores de 70 años, que son los que más riesgo tienen. En algún momento tenemos que pasar al corte de mayores de 60 años y está planificada la vacunación de las personas entre 18 y 59 años que tienen factores de riesgo. Bien. Lo que pasa que hoy el condicionante es la edad. En la medida en que nosotros tengamos mayor cantidad de dosis vamos a poder avanzar. Y en particular ahora que lo que está previsto es la llegada de más dosis de Sinopharm, que es la vacuna de origen chino, que no está autorizado su uso todavía en mayores de 60 años, con esas dosis eventualmente vamos a poder avanzar en la vacunación de las personas entre 18 y 59 años con algún factor de riesgo. El cronograma se aplica de acuerdo a la vacuna que llegue, entonces. Sí, porque cada vacuna tiene su indicación y su contraindicación y tiene su corte de edad. Claro. Nosotros, por ejemplo, la semana pasada cuando pospusimos los turnos de jueves y viernes, teníamos dosis de Sinopharm para aplicar, pero no podemos aplicarla en la población mayor de 70 años. Por eso tuvimos que esperar al fin de semana que recibimos las Sputnik y que es la vacuna para este grupo de edad. Entonces, a medida que vamos recibiendo las dosis, vemos cuáles son las indicaciones, las contraindicaciones y con cuál es el grupo con el que podemos avanzar. Hoy la vacuna Sinopharm se está colocando en el personal de salud privada, fundamentalmente, que nos está restando, ya que en el Ciprosa casi hemos concluido. Estamos colocándonos en los docentes menores de 60 años y en el personal de seguridad menores de 60 años. Doctor, ¿qué porcentaje de la población está vacunado acá en Tucumán? Nosotros consideramos que Tucumán tiene una población de 1.700.000 habitantes. Realmente el porcentaje es bajo. Yo creo que en parte esta campaña de inmunización en la provincia en particular tiene que medirse por lo que la misma gente que se vacuna pondera, y es la agilidad con la que se realiza, el buen trato de la gente, el entrenamiento extraordinario que tiene nuestro personal, que viene preparándose desde los meses de octubre y noviembre. Nosotros vemos con mucha satisfacción que todo ese entrenamiento, toda esa capacitación y toda esa planificación que se hizo hoy está dando buenos frutos. Hay que recordar que nosotros, en principio, nos habíamos planteado 300.000 personas en 10 días que correspondían a todo el personal de salud y a todos los mayores de 60 años de la provincia, que son aproximadamente 260.000. Y de hecho esa preparación se está viendo por el ritmo de vacunación que estamos teniendo. Si nosotros tenemos que llegar a esta instancia de posponer turnos es porque justamente estamos aplicando todas las dosis que llegan. ¿Ya está todo el personal de la salud vacunado o queda un sector todavía que no ha sido inoculado?
Todavía queda un sector, pero bueno, hablando del Ciprosa en particular, nosotros ya hace más de 2 semanas hemos activado para que se vacune todo empleado que pertenezca al Ciprosa. Los que hoy no están vacunados es porque o no quisieron vacunarse porque hay un porcentaje de la población que va a optar por no vacunarse, recordemos que es una vacuna voluntaria, o porque tuvo contraindicaciones o porque en el momento estaba de licencia, bueno, por motivos variados, pero hemos vacunado a todo aquel que quiso vacunarse en su momento. Y con el sector privado hemos podido completar ya el 100% de algunos sanatorios el día de ayer. Estamos continuando esta semana con el resto de sanatorios que han cumplimentado el trámite porque pedimos que cumplan con todos los requisitos para poder acceder al turno de vacunación. Y esta semana en particular terminaríamos ya con los laboratorios y con los centros radiológicos que han solicitado la vacunación. Y bueno, finalmente nos quedarían centros médicos, centros de rehabilitación, sí, de integración que tenemos previsto avanzar con ellos en la semana que viene. Doctor, creíamos que era obligatorio que los empleados del Ciprosa estén vacunados. ¿Qué pasa si se enferma, si contrae la enfermedad, la RT los cubre, no los cubre? ¿Es complicado el tema? Mire, así como la vacunación antigripal también es voluntaria y los empleados se enferman de gripe y tienen su cobertura, presumo que en este caso también va a ser así. Pero bueno, no quiero contestarle, habría que preguntarle a la RT, no quiero meterme en un terreno que es desconocido para mí. Pero bueno, sí aprovecho la oportunidad para plantearle a la gente de que hasta acá tenemos buena experiencia con las 3 vacunas que han llegado, no hemos tenido efectos adversos graves, la gente se está manifestando conforme con la vacuna y hoy por hoy en esta enfermedad, con todas las desgracias que ha ocasionado en el mundo y todo el sufrimiento, tener esta herramienta a disposición es algo que deberíamos aprovecharlo y deberíamos vacunarnos. Bien, hay una consulta, Laura, de los televidentes. Así es, dice, considero que mi hijo con síndrome de Down es más de riesgo. Dice, ¿qué tengo que hacer? Que conteste el director de gestión sanitaria, por favor. ¿Se viene la segunda ola? Son 2 preguntas en una, doctor. 2 preguntas en una, bueno. Con respecto a la segunda ola, nosotros hemos visto este fin de semana, y ustedes mismos lo están comunicando, que hemos superado los 200 casos diarios y sí tenemos que pensar que con el frío que está próximo, con el inicio de clases, con todas las actividades abiertas y con mucha gente haciendo vida normal y por ahí no respetándose las pautas que hay referidas a las reuniones sociales y a la aglomeración de gente, y es de prever de que haya una segunda ola. Ha ocurrido en todas partes del mundo y no tenemos por qué pensar que vamos a hacer la excepción. Por eso es bueno que la gente refuerce todas las medidas de control y todas las medidas de prevención que ya son ampliamente conocidas, para que tratemos de que si esa segunda ola llega afectando lo menos posible y nos dé margen también para seguir inmunizando a la población. Recordemos que el año pasado se hablaba de aplanar la curva porque teníamos que preparar a nuestro sistema de salud y de hecho lo hicimos muy bien y llegamos a septiembre recién con el ascenso de casos y pudimos dar respuesta fundamentalmente en las áreas críticas de los hospitales. Si el año pasado teníamos que aplanar la curva para preparar el sistema de salud, este año tenemos que aplanarla para vacunar a todas las personas posibles y lo antes posible, sobre todo pensando en la llegada del frío. Doctor, claro que acá el condicionante es la llegada de vacunas, pero también tenemos que pensar de que cumpliendo con las normas vamos a tener la menor cantidad de casos posible a medida que avancemos con la vacunación. Y la consulta que tenía que ver con el caso especial de esta persona con síndrome de Down. Coincido con lo que plantean, es una población de riesgo. Los pacientes con síndrome de Down muchas veces tienen asociado incluso cardiopatías que implican un riesgo agregado y es una población a la que vamos a llegar. En la medida que recibamos dosis vamos a llegar. Recuerden que más allá de ese escalonamiento que hay de la vacunación, el objetivo es vacunar a toda la población que quiera ser vacunada. Pero en un escenario de escasez de dosis, que es un escenario mundial, estamos obligados a este escalonamiento y a estratificar los riesgos. Pero bueno,
la vacuna en algún momento va a llegar a esas personas. Queremos que llegue a todos. Doctor, presentado así como usted lo dice, en algún momento va a llegar, significa que no es una prioridad. Y lo que la gente está planteando, porque no es el único caso, es que en estos casos puntuales, síndrome de Down o chicos que tienen otras patologías que son realmente muy delicadas, ¿por qué no se prioriza? Ahí apunta, digamos, usted lo presenta así, va a llegar, claro, sí, va a llegar, cuando llegue, claro. Sí. Ahora, ¿por qué no se prioriza cuando llega? Este es el tema. Porque la prioridad en este momento lo tienen los mayores de 70 años, que es el grupo de mayor mortalidad. Ahí está, es una respuesta. Esa es la Le explicación. puede gustar a la gente o no, pero es un criterio. Una más, Laura, antes del cierre, ¿qué pregunta tenía? Buen día. ¿Personal auxiliar también se lo vacuna? Bueno, personal ¿A qué se auxiliar. refiere con Claro. personal auxiliar? Solamente... Puede ser Ese es personal el mensaje auxiliar que de- dejaron, ¿no? Claro. Aquí están los mensajes saliendo al aire, usted lo puede ver, doctor, no es que lo escribimos nosotros. Claro, no sé si es personal auxiliar de las escuelas, calculo que tiene que ver la pregunta. Pero bueno, seguramente cuando se tomen las disposiciones será difundido a través del cronograma. Doctor, gracias. ¿Cuándo llegan más vacunas? Estamos esperando que Nación nos informe, no tenemos una fecha cierta todavía. Bueno. El asunto es que lleguen, ¿no? Hay La- otro mensaje de Chile ahí, a ver que lo escuche el doctor, ¿qué dice? A ver qué dice. Bueno, vamos buscando, Ahí está, buscando. hay por ahí estaba el muchos. mensaje que decía en No Chile. hay escasez en el mundo. Ejemplo, Chile e Israel. Claro, bueno, pero eso ya al doctor no... Sí, a ver, Compete. pero le contesto igual. Habría que ver cómo y en qué momento se hicieron los arreglos. Chile está vacunando particularmente con la vacuna de Pfizer. Recordemos que el gobierno anunció en su momento alguna dificultad con el contrato con esa compañía. Entonces, bueno, tiene que ver con las negociaciones, pero la realidad es que para los millones y millones de habitantes que hay en el mundo, el ritmo de producción genera escasez de vacunas. No alcanza. No Después alcanza. cada país verá de qué manera lo negocia, la accesibilidad que tiene, cómo hace los contratos con las compañías, pero en realidad la vacuna en el mundo es un bien escaso. Bueno, no le preguntamos cuándo va a vacunar a los periodistas, no, todavía no. No, ya le va a llegar, sí, ya le va a particularmente- llegar, Los doctor. últimos. Si me pregunta particularmente, considero que por el trabajo que hacen y no habiendo parado, al igual que todo el personal de salud a lo largo de todo el año pasado, sobre todo los cronistas y la gente que está en la calle haciendo notas son población prioritaria también. Ya les va a llegar. Ya le va a tocar.